Parece hoy ser un día cuando la gente está yendo más allá del campamento. En todo están yendo más allá. Ustedes saben, se me dijo hace algún tiempo que ahora tienen un avión de reacción que hace ruidos que oímos por aquí, que estremecen las ventanas. Es cuando el avión va tan rápido que cruza su propio sonido, llamada la barrera del sonido. Y cuando va más allá de su propia barrera del sonido, es casi ilimitado lo que puede hacer. Y pienso que recibimos una lección en eso. Cuando vamos más allá de nuestra propia barrera del sonido, a la palabra de Dios, entonces es ilimitado lo que Dios puede hacer con un hombre que está listo para ir más allá del campamento, es decir, del campamento del hombre. Ahora, vemos eso, yendo más allá del campamento, yendo más allá de esto. Veo también que Satanás está llevando a su gente más allá del campamento de la razón. Más allá del campamento del sentido común. Satanás llevando a su gente en otra dirección, más allá del campamento. Dios llevando a su gente más allá en esta otra dirección. Y Satanás los ha llevado más allá del campamento de la decencia común. Cuando se llega al punto que la gente, y pueden comportarse, y lo hacen, y les dejan pasar las cosas que están haciendo hoy en el sentido de la moral. Está más allá de mis pensamientos. ¿Cómo puede un hombre sacar afuera a su mujer vestida de esa manera y luego golpear a alguien por haberle insultado? Eso está más allá del sentido común. Él debería saber que no se debe hacer eso. Más allá de la decencia común. ¿A dónde va a parar esto? Algún hombre o mujer de mi edad quisiera preguntarle esto. ¿Es si mi mamá o su mamá hace como 50 años caminara por la calle trayendo puestos uno de estos pantalones cortos o bikinis, como sea que les llamen? La ley las hubiera arrestado inmediatamente y las hubiera puesto en una institución para dementes. Una señora salía de la casa sin traer puesta la parte superior de su ropa y ella debía estar en la institución porque mentalmente algo andaba mal. Y si era algo mental, el hacer una cosa como esa entonces, ciertamente es una señal de que algo se ha vuelto demente. Todavía es una deficiencia mental. Yendo más allá de la razón, inmundicia. Y cuando un hombre puede fumar cigarrillos y los doctores le prueban a él que miles mueren cada año de esa causa, y todavía puede darle chupadas a los cigarrillos, parece que algo anda mal en la mente de ese hombre. Y cuando un hombre tiene una conmoción mental y él no logra controlarse lo que él está haciendo, él buscará en la oficina de cada doctor que hay en el país para averiguar qué está mal en él. Pero luego él se detiene en el bar o en el automóvil y tomará hasta que está totalmente demente. Gasta su dinero para entrar en eso. Y si llega a entrar en eso, si la embriaguez de licor, entonces gastará cada centavo que él encuentra en la oficina del doctor tratando de averiguar qué está mal en él. Eso no tiene sentido. Si un gavilán pollero viniera volando sobre la ciudad y yo tomara mi rifle y saliera a mi patio trasero y le disparara a este gavilán, 10 minutos después estaría en la cárcel. Harían que me arrestaran por conducta desordenada, usar un arma de fuego en la ciudad, poner en peligro las vidas de las personas con un rifle disparando al gavilán en el aire. Ellos dirían que yo pudiera matar a alguien. Él debería ser encarcelado. Y le venden a un hombre suficiente licor como para que se emborrache y lo meten en un automóvil que pudiera matar a toda una familia. Y cuando es arrestado, le cuesta solo $5. Asesinato premeditado. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Algo está mal en alguna parte.
Ahora, yendo más allá del campamento, más allá de la decencia, más allá del razonamiento. Ustedes notan que nuestros políticos de hoy no dicen nada acerca de leer la Biblia en la escuela. Tienen miedo, no saben en qué dirección está soplando el viento. Ellos no saben si van a perder o no la votación. Necesitamos a otro Abraham Lincoln, necesitamos a otro Quincy Adams. Necesitamos a alguien que se parará firme sin importar en qué dirección esté soplando el viento y que expongan sus honestas convicciones. Hoy en día, a un predicador denominacional, aunque usted le muestre en la palabra la verdad, no sabe qué hacer. Él tiene temor de que perderá la boleta para su alimentación. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que estén fornidos con el Evangelio, alguien que se parará y dirá sus convicciones, que señale lo que está correcto y lo que está errado, si la palabra de Dios está correcta o si la denominación está correcta. Jesús dijo, sea mentira toda palabra del hombre y la mía la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que, ven ustedes, ellos van más allá del campamento de la palabra de Dios para encontrar su respuesta. Necesitamos lo que los ha persuadido a alejarse del campamento de la palabra de Dios es que, así como hizo con Eva allá en el huerto del Edén, Satanás ha hecho la misma cosa hoy en día. Muy bien, hallamos eso. La gente es persuadida a sus dogmas y credos fuera del campamento, en su campamento de dogmas y credos. Ellos también tienen un campamento y eso los pone dentro del campamento de él. El de él es el campamento de la educación, teología, obras, títulos de doctor, educativo, personalidad, todo lo que está en contra del campamento de la palabra de Dios. Dios tiene un campamento para su pueblo. La denominación tiene su propio campamento. Hace 3,000 años, un hombre podía encontrar a Dios casi en cualquier parte. Era una cosa común que un hombre encontrara a Dios. Pero ¿por qué no lo encuentran hoy? Hay más gente, millares y millones de personas más que las que había hace 3,000 años. Y sin embargo, Dios es alguna cosa antigua de la cual se hablaba, alguna historia antigua. Ellos no encuentran a Dios en persona, como lo hicieron hace muchos años. Como dije, 3,000 años, hace como 3,000 años. No lo encuentran. No es común que el hombre encuentre a Dios. Si un hombre habla de eso, él es considerado como una persona demente, alguien que ha perdido su mente. Es tan poco común para ellos. En el caso de Abraham y en su campo, pues era casi cosa de todos los días que Abraham se encontraba con Dios. Él le hablaba a él. No solo eso, sino que cuando fueron a Gerar, a morar, nos damos cuenta que allá Dios estaba en el campamento con Abimelech, un filisteo. Era una cosa muy común. Ellos vivían en el campamento de su presencia. Hoy viven en su propio campamento y no tienen nada que ver con el campamento de Dios. No quieren tener nada que ver con él, porque para el mundo es fanatismo. Para ellos es fanatismo. Pero recuerden, cuando Dios preparó el primer campamento para el pueblo, Él los fortificó con su palabra. Él siempre lo hace. Pero hoy en sus campamentos no lo hacen. Esa es la razón de que uno no oye tanto acerca de Dios. Ahora, yo creo que el campamento, como con Moisés, como él se encontró con Moisés en el desierto. Moisés tenía un campamento allá, donde él estaba alimentando las ovejas de su suegro Jetro en la parte de atrás del desierto. Y un día, este pastor de ovejas, de 80 años de edad, vino una luz, una columna de fuego en una zarza ardiendo. Y él se encontró con Dios, un hombre que estaba huyendo de Dios. Al día siguiente, algunas veces, el encontrarse con Dios lo hace a uno hacer cosas extrañas. Moisés estaba muy extraño al día siguiente. Él tenía a su esposa sentada ahorcajada sobre una mula, con un bebé sobre su cadera, y su larga barba suelta, con una vara torcida en su mano, yendo hacia Egipto para tomar control de la nación. Ese era un cuadro ridículo. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto. ¿Para qué? A tomar control. Él se había encontrado con Dios. Una invasión de un solo hombre. Parecía muy extraño, pero toda la cosa era que él lo hizo. Porque él se había encontrado con Dios.
Así como que una persona vaya a tomar control de Rusia, eso es todo lo que se necesita, a una persona en la voluntad de Dios. Moisés estaba en la voluntad de Dios, y tenía en su mano una vara torcida, no una espada, una vara. Dios hace cosas raras. Pero recuerde, Moisés tenía que salirse del campamento en el cual él había estado viviendo para hacer esto, porque él había estado allá con todo un ejército y no lo pudo hacer. Con todos los ejércitos de Egipto, él no lo pudo hacer. Pero un día, Dios lo invitó a su campamento. Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que soy. No yo fui o seré, tiempo presente, yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. He oído el clamor del pueblo, y yo me acuerdo de mi promesa, y este es el tiempo para que esto se cumpla. Yo te estoy enviando allá, Moisés, con esta vara que está en tu mano. ¿Qué es? Ahora, la gente pensaba que él estaba loco. ¿Pero qué había hecho él? Se salió de su propio campamento. Faraón lo educó 40 años en el campamento escolar y él falló. Y le tomó a Dios otros 40 años para sacárselo. Toda su educación y toda su teología que se le había enseñado, se necesitó 40 años para sacársela. Y luego Dios lo usó por 40 años. A Dios le cuesta mucho preparar a sus hombres. Pero ven ustedes, él nunca pudo hacer que echar mano de Moisés hasta que Moisés se salió de su propio campamento hecho por el hombre. De la manera militar de hacerlo y la manera natural de hacerlo a la manera sobrenatural de hacerlo. Entonces, cuando entró a ese campamento, Dios pudo usarlo. Ahora, nos damos cuenta que en este desierto, notamos que cuando ellos fueron y se pararon firmes y salieron de Egipto al campamento de Dios, salieron del campamento de los sacerdotes y todos ellos diciendo, véndanse ustedes mismos como esclavos por el resto del tiempo. Cuando Moisés, el profeta, llegó y vindicó que la palabra de Dios estaba a la mano, aquel Dios que hizo la promesa estaba allí para liberar al pueblo. Ellos se movieron del campamento en el que estaban al campamento de la palabra de Dios prometida de la hora. Ellos le creyeron a ese profeta porque la señal de vindicación estaba probando que era exactamente la palabra de Dios. Y las cosas que él hizo probaron que estaba correcta, y la columna de fuego lo siguió, probó que era la palabra de Dios. Ahora, en este campamento, milagros, señales y maravillas habían en este campamento. Ellos los movieron fuera al desierto. Ellos dejaron su campamento natural. Ellos dejaron el campamento de lodo. Ellos dejaron el campamento hecho con paja y ladrillo para morar en tiendas en el desierto, donde no había nada de granos ni nada más. Algunas veces Dios nos pide que hagamos cosas ridículas para nuestra propia manera de pensar. Y si alguna vez deja usted el campamento de su propio razonamiento, ese es el lugar en el que encontrará a Dios. Fíjense, mientras iban entrando al desierto, hubo milagros, señales cuando se movieron a este campamento. Ahora recuerden, ellos dejaron el campamento de Egipto y se fueron al desierto con el campamento de Dios. ¿Cómo sabe uno que lo era? Dios dijo, tu pueblo morará por 400 años, pero yo lo sacaré con mano fuerte y yo les daré aquí esta tierra. Y ellos se pusieron en camino por una luz vindicada, un profeta vindicado con señales, maravillas de que Dios estaba en el campamento y ellos iban en camino. Ellos tenían una columna de fuego, tenían un profeta, tenían maná, tenían aguas vivas. Amén. Habían cambiado de campamento. Tuvieron que hacerlo. Ellos no podían ver aquellas cosas en Egipto. Ellos tuvieron que cambiar de campamento para poder ver lo sobrenatural. Asimismo, la gente de este día tendrá que cambiar de campamento de esas denominaciones que dicen, los días de los milagros pasaron, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Y todas estas escrituras están erradas y ellas funcionaban para otra edad. Ustedes tendrán que cambiar sus campamentos e ir más allá de ese campamento a donde todas las cosas son posibles. Todas ellas están vindicando su presencia en el campamento. Ahora fíjense, entonces ellos habían hecho un campamento hecho por el hombre de tradiciones y credos después de que Moisés murió y Dios lidió con el pueblo por muchos años. Dios ya no está en el campamento de él, en el campamento de ellos, porque ellos se hicieron un campamento hecho por sí mismos.
Recuerden, cuando ellos fueron llamados fuera de Egipto, Dios les proveyó un profeta, les proveyó un cordero para el sacrificio, les proveyó todo de lo cual tenían necesidad. Una palabra, una señal, un milagro, un profeta que los guiara, una expiación para cuidar de ellos, la columna de fuego para que los guiara. Y cuando salieron al desierto, todavía no estaban satisfechos. Ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer. La gracia había provisto aquello. Ahora ellos quieren algo que puedan hacer ellos mismos. De manera que se puedan hacer una organización y discutir y pelear y disgustarse sobre quién va a ser sumo sacerdote y quién iba a hacer esto, aquello o lo otro. Un día, Dios dijo, Moisés, apartaos de ellos, y él se los tragó en la contradicción de Coré. Ahora fíjense, todas estas señales y maravillas vindicaron su presencia. Luego el hombre se hizo él mismo un campamento de credos y tradiciones. No el campamento de Dios, de su palabra, un campamento de ellos mismos. Él tuvo que dejarlos, pues Él es la palabra. Él no se puede quedar donde la gente es enseñada fuera de esta palabra. Dios no se puede quedar en el campamento. Él no puede, Él nunca lo hizo. Él se debe quedar exactamente donde está su palabra. Cuando Él tuvo que dejar ese campamento, entonces, de toda esa pandilla de gente que Él sacó fuera de Egipto, Él solo moró entre sus profetas, a quienes venía su palabra. La palabra venía al profeta para vindicar la hora. Él moró entre los profetas y les reveló a los profetas. El pueblo, cómo maldijo y maldijo la cosa. Y Dios les enseñó sus mandamientos y la forma de vida. Y el pueblo estaba siempre en contra de eso, y persiguió al profeta y finalmente lo apedrearon o lo aserraron en pedazos y se deshicieron de él. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no asesinaron vuestros padres? ¿A cuál de ellos, de los justos que fueron enviados a ellos? Y dijo, las obras de vuestro padre haréis. Él no le estaba hablando a comunistas. Él estaba hablando a sacerdotes, gente denominacional, fariseos y saduceos. Yo supongo que su voz no cambiaría mucho esta noche, solo que sería un poco peor, quizás para ellos. Ahora, nos damos cuenta que Él moró entonces entre sus profetas. Él entonces llegó a ser un desconocido para ellos, pues Él solo mora en su palabra para confirmarla. La Biblia dice que Él tiene cuidado de su palabra para confirmarla. Él está tratando de encontrar a alguien. Si Él solo puede conseguir a un hombre de medio ánimo como Sansón. Sansón rindió toda su fuerza a Dios, pero le dio su corazón a Dalila. Así es como hacemos muchas veces. Hoy en día solo le damos algo a Dios, pero no todo, pero Dios lo quiere todo de nosotros. Como una póliza de seguros. Cuando uno consigue una póliza de seguros, más vale que consiga cobertura total. Y eso es lo que esta bendita seguridad hace por nosotros. Es una póliza de cobertura total. Cubre todo lo que necesitamos aquí en esta vida, y nuestra resurrección y vida eterna lo incluye todo. Fíjense, entonces Dios se quedó fuera del campamento de ellos por 400 años. ¿Por qué? Él ya no tenía profeta. Desde Malaquías el profeta hasta Juan el profeta, 400 años, no hay ni una sola cosa que Israel haya hecho. Dios estaba fuera del campamento. Ellos lo echaron fuera por medio de sus credos y su egoísmo y su indiferencia hacia la palabra. 400 años sin la palabra. De un profeta a otro, Él viajó hasta el último profeta, que fue Malaquías, y entonces no hubo otro profeta por 400 años. Y entonces Dios vino a la escena nuevamente. Un día, Él caminó entre ellos nuevamente, pero sus tradiciones habían tomado su lugar entre ellos de tal manera que Él era un desconocido para ellos. Las tradiciones de los padres tenían el lavamiento de ollas y la manera de peinarse su cabello y el usar ciertos botones en su abrigo y ciertamente las túnicas de sus sacerdotes. Y uno es un fariseo leal y el otro es un saduceo. Y eso había tomado el lugar de la palabra entre esos hombres, al grado que cuando Dios los visitó, Él era un desconocido. Permítame decir esto con amor y respeto, pero para remacharlo, es la misma cosa hoy en día. No ha cambiado ni un poquito.